¿Sí? Y además recordarles que mantengan sus micrófonos apagados, por favor, cerrados, para no interrumpir a las expositoras. Si tuvieran alguna pregunta, para eso existe el espacio del chat donde pueden ir realizando sus consultas y al final de la charla, con mucho gusto se las iremos planteando a las expertas para que le puedan ir dando las respuestas necesarias y acorde a los requerimientos que ustedes tengan. Entonces, sin más, me permito presentarles a Fabiola Alvarado y a Maisha Matis de la empresa ERP Lawyers, como les comentaba, asociadas a la Cámara de Industrias y que nos van a estar acompañando y compartiendo el conocimiento con ustedes el día de hoy. Entonces, aprovechemos que tenemos a las expertas con nosotros para que puedan salir con todas las dudas evacuadas. Fabiola, Maisha, muy buenos días y adelante. Sí. Maisha, vieras que te escuchamos cortado. No te escuchamos, ahora te escuchamos menos. Perfectamente, entonces no sé cómo escuchar. Un poco mejor, pero sí cortado. Creo que no sé si tienes algunos audífonos que tal vez eso Y nos ahora mismo ayude. Sí, voy a quedarme aquí revisando eso y ¿Cómo me escuchan? entonces voy a anotar aquí Ahora te una nota escucho bien. Perfecto. para que quede ahí la. Y creo que hay algún micrófono. Ahora creo que ya te escucho. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Bueno, como les venía diciendo, para nosotros es un placer compartir con ustedes este espacio en este momento. Bueno, la charla se llama Navegando el laberinto. Bueno, se los voy a poner por aquí. Ahora se me está pasando la diapositiva. Navegando el laberinto legal, vacaciones, horas extras y el auxilio de Santía en el mundo laboral. Este, para empezar, hay que tomar en cuenta que en cuanto a legislación laboral se trata, la guía, digamos, el código base es el código laboral, ¿verdad? Pero además del código laboral, tenemos jurisprudencia, tenemos pronunciamientos del Ministerio de Trabajo, tenemos circulares, tenemos directrices, y al haber tanta información, puede que se nos dificulte tanto a los patronos como a los trabajadores entender qué se puede aplicar, cuándo se debe aplicar y cómo se tiene que aplicar. Entonces, la idea de esta charla es tratar de explicarles de la mejor manera posible todo lo que se trata en cuanto a cesantía, horas extra y vacaciones para que de manera general todos tengamos claro cómo se aplica en las relaciones laborales. Entonces, como punto primero, antes de entrar ya propiamente en la materia, recordemos que hay dos tipos de despidos. Esto es importante porque dependiendo del despido que vayamos a tener, es si tenemos que pagar auxilio de cesantías, si tenemos que pagar aguinaldo, cómo se pagan las horas extras y demás, si se incluyen o no se incluyen. Entonces, en cuanto al despido con responsabilidad patronal, los conceptos que se deben cancelar son las vacaciones, el auxilio de cesantía, el preaviso y el aguinaldo. Y en el despido sin responsabilidad patronal, hagamos únicamente aguinaldo y vacaciones. Empecemos. Entonces, cuando hablamos de vacaciones, lo podemos definir como aquel descanso anual pagado a que tiene derecho todo trabajador. Esto es importantísimo porque las vacaciones no solamente son un derecho que tiene el trabajador, sino que es una necesidad biológica que tiene toda persona trabajadora a recibir cierto descanso después de cierta cantidad de trabajo para poder recargar baterías y poder realizar el trabajo de la mejor manera posible. Las vacaciones están fundamentadas en el artículo 59 de nuestra Constitución Política y básicamente lo que dice este artículo es que después de 50 semanas continuas de trabajo tenemos derecho a 2 semanas de vacaciones. Este artículo lo explica de manera muy general, ¿verdad?
Pero sí es importante tomar en cuenta que este artículo abarca tanto a los empleados públicos como a los empleados privados, tomando en cuenta que el marco legal que se aplica a unos o a otros es distinto. Entonces, teniendo esto en cuenta, está el artículo 153 del Código de Trabajo que ya nos da unos lineamientos más específicos. Empieza por explicarnos que ya les dije que después de 50 semanas seguidas de trabajo tenemos derecho a 2 semanas de vacaciones. Obviamente esas 50 semanas continuas de trabajo tienen que ser para el mismo patrono para que se pueda aplicar de esta forma las vacaciones. Y en caso de que haya una terminación del contrato antes de cumplir estas 50 semanas, entonces el trabajador tiene derecho a un día de trabajo, a un día de vacaciones por mes laboral. Esto es en los casos donde no cumplimos el año antes de que se termine la relación laboral. También es importantísimo tener en cuenta que cuando estamos frente a licencias sin goce de salario, descansos otorgados por el código, como lo puede ser algún feriado, enfermedades justificadas o prórrogas o renovaciones que se hagan del contrato de trabajo sin que eso termine la relación laboral, no interrumpe la continuidad de trabajo. Es decir, si una persona está incapacitada por algún motivo o tiene una licencia sin goce de salario por un mes, unos días, 10 días, esto no interrumpe la continuidad de trabajo. Mientras la persona está incapacitada o está en la licencia sin goce de salario, sigue computando el tiempo como si estuviese realmente haciendo horas efectivas de trabajo. Ok. El responsable de fijar las fechas de vacaciones es el patrón, 100%. Sin embargo, esto no impide que las partes, cuando el trabajador y el empleador están de acuerdo, que fijen fechas de vacaciones que les sirvan a ambos. De hecho, la ley y los convenios lo permiten. Pero hay que tomar en cuenta que según el artículo 158 del Código de Trabajo, el máximo tiempo en el que se pueden fraccionar las vacaciones es en 2 periodos. ¿Por qué? Porque si la persona ya viene trabajando 50 semanas seguidas o, no sé, 20 semanas seguidas, el descanso tiene que ser continuo, porque si no es continuo, no es realmente un descanso. Si la persona no descansa, cuando vuelva a trabajar, no va a dar el rendimiento, ¿verdad?, adecuado, se puede enfermar y demás cuestiones. Entonces, esto es más como para una protección al trabajador que para el empleador. Un ejemplo perfecto de fraccionamiento de vacaciones es en el caso que las empresas cierren en Semana Santa y a fin de año, siendo el primer fraccionamiento los días de Semana Santa que no son feriados, o sea, estamos hablando de lunes, martes, miércoles y sábado en el caso de las empresas que trabajan los sábados, ¿verdad? Y el fin de año igual, siempre y cuando no sean los feriados, o sea, estamos hablando del 25 de diciembre y si digamos queremos incluir el 1 de enero. Eso es un ejemplo perfecto de fraccionamiento. Ahora, ¿qué pasa si se fraccionan las vacaciones en más de estos 2 tractos, aun y cuando tengamos acuerdo de ambas partes? Bueno, si se diera el caso de que de oficio llegara al Ministerio de Trabajo a hacer una inspección o alguien llama al Ministerio de Trabajo porque está disconforme por algún motivo y se evidencia que se están fraccionando las vacaciones en más de 2 tractos, entonces se puede sancionar al empleador con multa y esa multa puede ser un mínimo de salario base que más o menos va rondando en $800. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Ok, adicionalmente tenemos la acumulación de las vacaciones. Según el artículo 159, las vacaciones no se pueden acumular. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo llevo trabajando 50 semanas seguidas, no puedo llegar a las 2 semanas que me tengan de vacaciones y decir, no las voy a agarrar, voy a seguir trabajando seguido, no voy a tomar descanso. Por esto mismo que venimos hablando, que es una necesidad biológica, que para recargar baterías y demás, la persona necesita descansar porque es una necesidad biológica y si no tenemos este síndrome de burnout que comúnmente se está llamando ahorita, que es cuando la persona simplemente no da más. Ahora, hay excepciones a esas acumulaciones de vacaciones. Cuando hay una persona que desempeña una labor de confianza o de dirección, sí puede acumular vacaciones, en el sentido de que es importante que esa persona esté presente, tal vez no se puede ir la persona 2 semanas seguidas porque causa algún detrimento en la función normal,
de la empresa. Esto no quiere decir que trabaja que nunca tiene vacaciones, ¿verdad? Puede decir que sí tiene vacaciones, pero tal vez no puede agarrar las 2 semanas de descanso seguidas, sino unos días en un momento y unos días en el otro. Ahora, esta disposición de acumular las vacaciones no puede ser impuesta por el patrón. Es decir, es una persona que tiene un puesto de dirección o de confianza y si ya trabajó las 50 semanas seguidas, no puede ser que su patrón le diga, usted no puede agarrar las 2 semanas, siga trabajando, ¿verdad? Sino que puede ser que la persona igual, si está en un cargo de dirección y de confianza, sabe bien cómo administrar su tiempo, las necesidades de la empresa y puede agarrar unos días y después, en otra ocasión, agarrar otros. Ok, ¿qué pasa cuando las vacaciones coinciden con un feriado o una incapacidad? Como les expliqué anteriormente, incapacidad no es sinónimo de vacaciones. Es decir, si yo ya tenía una incapacidad programada para 5 días y el día antes de que empezaran mis vacaciones me enfermé, me incapacitaron por A o por B motivo, igual recordemos que esa incapacidad es importante que venga de un hospital o clínica de la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Para que sea válida. Me incapacitó, un día antes de las vacaciones me da una incapacidad de 3 días. Bueno, pues entonces ya en los primeros 3 días de esas vacaciones no son vacaciones, se cuentan como incapacidad, ¿verdad? No se pueden computar ambas al mismo tiempo. Y si cae un feriado, es decir, por ejemplo, yo había pedido vacaciones del 23 del 24 de diciembre al 27 de diciembre, el 25 de diciembre no cuenta como vacaciones porque es un feriado, entonces ahí le queda un día de reserva de vacaciones. Fabiola, ¿estás por ahí? Buenos días a todos y todas. Mucho gusto reunirnos por acá, tenerlos por acá presentes. Em, Habiendo Maisha hablado sobre el tema de vacaciones, vamos a proceder a hablar sobre el tema de horas extra. En relación con las horas extra, primero tenemos que comprender que son aquellas horas extraordinarias, adicionales a la jornada establecida por contrato. Esto es importante. Sabemos que existen varios tipos de jornadas ordinarias. Perdón, un momento. Sí, tenemos varios tipos de jornadas ordinarias y son las que vemos en la diapositiva. Diurna, que es la que se compone de 8 horas diarias para un total de 48 horas semanales en 6 días. Nocturna, de 6 horas. Mixta, de 7 horas. Acumulativa, que pueden ser 48 horas distribuidas en 5 días a la semana. Esto es, podría ser 9.6 horas al día, o pueden ser 4 días, 10 horas, y el último día 8 horas, pero son 48 en 5, se acumulan en 5, ya no en 6. Hay jornadas diurnas o jornadas ordinarias especiales que tienen que ver con trabajadores de confianza, por ejemplo, y menores entre 15 y 18 años, que tienen como sus particularidades. También hay regímenes diferenciados, como el caso del empleo doméstico, pero bueno, específicamente es necesario que entendamos estas jornadas para saber que las horas extras son aquellas que se pagan adicionales a estas jornadas. Es importante que tomemos en cuenta que estas son las jornadas establecidas por ley. Los patronos tienen potestades para, por ejemplo, poner jornadas más de menos horas. Entonces, por ejemplo, yo podría contratar a alguien para que trabaje de lunes a viernes en una jornada de 6 horas. Si eso es así, en jornada diurna de 6 horas, si eso es así, por contrato, las horas extra son aquellas que se paguen después de las 6 horas, ¿verdad? Según la jornada establecida por contrato. Entonces, lo normal o lo usual es que los contratos de trabajo incluyan jornadas, digamos, una diurna de 8 horas, pero podría ser menor y la hora extra siempre es después de la hora convenida a nivel contractual. May, ¿puedes cambiarme la diapositiva, por favor? Gracias. ¿Cuáles son las características de las horas extra? Las horas extra
son excepcionales. Esto quiere decir que no es que yo puedo venir y decirle a un empleado que todos los lunes y los martes y los viernes de la semana va a tener que trabajar horas extra. No. Por su propia naturaleza de excepcionalidad, son horas que no pudimos planear con mucho tiempo de anticipación. Son horas que resultan una necesidad para la empresa, pero que surgen de frente a situaciones imprevisibles, urgentes, entre otras cosas. No son obligatorias en tesis de principio. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo no puedo obligar a un trabajador a ejecutar horas extra. Ahora sí, hay una excepción a esta obligatoriedad y es en un eventual caso de necesidad real y honesta por parte del patrón. Se me ocurre que tenemos un contenedor que hay que descargar la mercadería porque se atrasó en el tiempo que teníamos programado, y si no se descarga esta mercadería, se pierde, por ejemplo. O, bueno, situaciones como de extrema urgencia que sabemos que también suceden en las empresas. Entonces, ahí sí el trabajador tendría que brindar su ayuda de manera obligatoria, contrapago correspondiente, ¿verdad? Como hora extra. Pero es en casos muy, muy excepcionales que podría ser obligatorio. En ningún caso, la cantidad de horas extra más la cantidad de horas laboradas de forma ordinaria pueden superar las 12 horas por día. Entonces, esto es como muy claro, ¿verdad? Entonces, nadie debería trabajar ni podría trabajar más de 12 horas por día en términos legales. El pago de todas las horas extra debe ser en dinero, O sea, yo no puedo decirle al trabajador, ok, hoy me vas a trabajar 2 horas extra o convenimos trabajar 2 horas extra y te pago con 2 días de vacaciones. O te doy una canasta de víveres para que lleves a casa. No, no es posible. Tiene que ser en dinero. Y, por supuesto, las horas extra entonces no están previstas dentro del salario mensual. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo contrato a un trabajador, le digo, su salario son 450,000 colones al mes, por ejemplo. Y no le puedo decir cuando ya está ejecutando sus labores, ni cuando estamos hablando del contrato, que eso incluye 15 horas extra al mes o 6 horas extra al mes, sino que eso es excepcional, se realizan, ¿verdad?, frente a la ejecución del trabajo diariamente y no están contenidas entonces dentro del salario mensual. Ajá, perfecto, gracias. El artículo 139 del Código de Trabajo dice que no todas las horas empleadas fuera de la jornada son horas extraordinarias. Esto es particular porque me he topado con que no todo el mundo lo conoce, y es que aquellos errores o aquel tiempo que invierta el trabajador, vamos a ver, corrigiendo errores imputables al trabajador, no se considera como horas extra. Entonces, esto es como muy importante para que no vayan a tener como un reclamo de horas extra porque el trabajador, bueno, decidió dárselas a sí mismo corrigiendo errores, ¿verdad?, que son imputables a él mismo. Entonces, eso es importante. Igual, toda hora extra que se realice tiene que ser convenida por el patrono, o sea, tiene que ser preautorizada. Ok, este es un tema interesante. Ustedes sabrán por las noticias y demás que en Costa Rica se está valorando la posibilidad de integrar una jornada que se llama 4x3. Es una jornada distinta a las que tenemos y que vimos inicialmente, y es trabajar 4 días a la semana durante 12 horas cada día y tener 3 días libres. Esta jornada, aunque aún no ha sido aprobada, ya recibió, ya se aprobó en primer debate. Entonces, tal vez nos resultó interesante platicárselos por acá en relación con tema de horas extra, porque como la jornada es de 12 horas, la jornada ordinaria, ya no sería posible pagar horas extra adicionales a esos 12 horas por día, ni tampoco ejecutarlas. Lo que sí permite es que, por ejemplo, el día, usted trabaja 4x3, pero va a trabajar el día 5, ¿verdad? Que se supone que es un día libre. Ese día tendría que ser entonces cancelado completamente como jornada, como hora extra, ¿verdad?
Esa sería como la forma de hacerlo en jornadas 4x3. Otro tema que a veces resulta interesante también es cómo se pagan horas extra en jornadas de medio tiempo. Con la pandemia y con las nuevas necesidades del mercado, se ha visto un incremento en contratación de empleados por medio tiempo. El medio tiempo va a depender, o la cantidad de horas de esos medios tiempos va a depender de la jornada específica en la que se contrate, ¿verdad? Si es diurna, si es mixta, si es nocturna, sería la mitad de la jornada. Entonces, en este caso, por ejemplo, hablemos de una jornada de 8 horas, que sería la ordinaria, medio tiempo serían 4 horas. ¿Y cómo se pagarían horas extra en estas jornadas de medio tiempo? Sería a partir de la hora 5 es hora extraordinaria, ¿verdad? No podríamos decir que como no ha alcanzado las 8, que son ordinarias, entonces no pago horas extra. No, después de la hora 4, o sea, a partir de las 5 se paga hora extra. Este es un ejemplo pequeño que tenemos en relación con cómo se calcula el pago de horas extra. Entonces, como hemos venido diciendo, las horas extras se pagan al valor de 1.5 de la hora ordinaria. En este caso particular tenemos el ejemplo de un empleado que gana 450,000 colones mensuales. Esta jornada entonces es diurna, ¿verdad? Con entonces 8 horas de 7 a 4 más una hora de almuerzo. Y decimos que trabajó 6 horas extra ese mes. Cogemos los 450,000 colones mensuales y lo dividimos entre 30. Siempre es entre 30, independientemente de cuántos días tenga el mes en el que vamos a pagar esas horas extra. Eso nos da 15,000 colones diarios y lo dividimos entre la cantidad de horas de la jornada efectiva, que en este caso son 8. Entonces, se divide entre 8 para tener el valor por hora, 1.875 colones. Y ese valor se multiplica por 1.5 para tener el valor de las horas extra y luego por la cantidad de horas extra finalmente elaboradas, que serían 16,875 colones para el supuesto que estamos estudiando. Esto se paga junto con la totalidad del salario mensual y se le aplican las cargas sociales correspondientes. Ahora pasamos a hablar un poquitito del auxilio de cesantía. Y en relación con el auxilio de cesantía, lo primero es que entendamos que el auxilio de cesantía es aquel derecho que tiene el trabajador que, habiendo sido despedido con responsabilidad, o sea, sin justa causa, y se le da un dinero para que pueda sufragar sus gastos mientras consigue un nuevo trabajo. ¿Cuánto dinero es? Eso es lo que viene a establecer el código, ¿verdad? Y establecer las reglas para saber cuánto tenemos que pagar por cesantía. La cesantía únicamente se paga en relaciones por tiempo indefinido. Esto es que, como ustedes sabrán, hay contratos que se celebran por 6 meses o 7 meses. Esos contratos son contratos por tiempo definido. En los contratos en los que hay una fecha de entrada y una fecha de salida y no son superiores a 1 año, no se paga auxilio de cesantía siempre que lleguemos a ejecutar el contrato en los términos acordados, ¿verdad? Entonces, que empezó en enero y termina en septiembre, por ejemplo. Ahí no se paga auxilio de cesantía. En todos los demás casos de contratos por tiempo indefinido, ¿verdad? Y como les decía, con despido, con responsabilidad, sí se paga auxilio de cesantía. El pago entonces sobreviene, como les decía, cuando hay despido injustificado. También puede ser que sobrevenga cuando el contrato termina por incumplimiento del patrón. Esto es, ¿verdad? Que, por ejemplo, el contrato decía que usted pagaba los 15 de cada mes y en tal lugar. Y resulta ser que nunca pagó el 15, sino que paga los 30, si lo paga en otro lado, ¿verdad? Entonces, ese tipo de incumplimientos por parte del patrono también dan lugar al que el trabajador tenga derecho al auxilio de cesantía. Y en casos de jubilación o pensión, también nace este derecho de auxilio de cesantía. Vamos a ver. El auxilio de cesantía, entonces, como les decía,
tiene las siguientes reglas de pago. Las va a explicar May. Entonces, May, te cedo la palabra. Maisha, miras que otra vez tienes problemas con el micrófono. Creo que es donde te pones en mute y regresas, que pasa algo. Ahora me escuchan. Ahí un poco mejor. Ok. Tenemos el artículo 29 del Código de Trabajo, las reglas para el pago del auxilio cesantía, ¿verdad? Ahí nos están todos los supuestos dependiendo de la cantidad de tiempo que tenga la persona trabajando en la empresa. A modo de ejemplo, les pusimos acá un ejemplo como para hacerlo un poquito más fácil de digerir, ¿verdad? Entonces tenemos esta tabla. Siguiendo el mismo ejemplo, los 450.000 colones que estábamos viendo en el ejemplo anterior con Fabiola, tenemos que si la persona trabaja por un periodo de 3 a 6 meses, ¿verdad? Calculamos, tomamos lo que gana por día, que serían 15.000 colones, lo multiplicamos por 7 días de cesantía, que es lo que corresponde si la persona trabajó durante este periodo. Eso nos da 105.000 colones. Si la persona trabajó de 6 meses a un año, multiplicamos esos 15.000 colones por 14, y eso nos da 210.000, ¿verdad? Ya el ejercicio es diferente cuando después de un año. A partir de un año continuo de trabajar, bueno, en el caso de un año se le pagan 19.5 días de ese año laboral, ¿verdad? Después de que la persona lleva más de un año trabajando en la empresa, entonces se le paga cierta cantidad de días por año laborado, ¿verdad? Siendo el máximo que se le puede pagar a la persona después de cumplido los 8 años, 22 días que se le pagan a la persona por año laborado. Por tener eso claro, que es por año laborado. Entonces, por ejemplo, siguiendo este mismo ejemplo, si la persona hubiese llevado 8 años continuos de trabajar, se le pagan 22 días de salario por año laborado. Entonces, yo multiplico esos 15.000 colones, ¿verdad? Por 22 días, y a eso le multiplico la cantidad de años que haya trabajado, ya como llevamos más de 8 años en adelante. Entonces, ahí le tendríamos que pagar 2.640.000 colones. Entonces, aquí es importante tener este artículo en mente y tenerlo claro cuando vamos a calcular el cálculo del auxilio de cesantía, porque según la cantidad de años que lleva la persona es el cálculo que debemos de realizar y cómo se deben de sumar, ¿verdad? Y este es el artículo que nos va a establecer las reglas a seguir cuando queremos calcular el auxilio de cesantía. El auxilio de cesantía no se le aplican las deducciones de cargas sociales, al igual que la liquidación en general, no se le aplica a ningún concepto de la liquidación, las deducciones de las cargas laborales. Y en cuanto a la prescripción, es igual que el periodo de cualquier otro concepto que se tenga que liquidar. Tiene un año la persona, a partir del día siguiente en que usted le entregan la carta de despido, usted como trabajador tiene plazo de un año para hacer cualquier reclamo referente a su liquidación. Entonces es sumamente importante tener este plazo en mente, tanto para los trabajadores como para el empleador. Con este tema concluimos el tema de la charla. Para nosotros es un placer siempre estar con ustedes, aclararles temas de este tipo que vemos que es de bastante interés. Cualquier pregunta que tengan al respecto, pueden contactarnos a cualquiera de nuestros medios que pueden ver en esta filmina. Para nosotros podremos acompañarlos, asesorarlos en cualquier proceso que tengan al respecto. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, Maisha y Fabiola, más bien a ustedes por acompañarnos la mañana de hoy. De hecho, sí tenemos bastante actividad en el chat. Entonces vamos a ir viendo las preguntas. No sé si me escuchan bien porque acá en el edificio hay una manifestación afuera, entonces hay un poquito de bulla, me disculpo. Vamos a ver, recordarles a las personas que tanto la grabación como la presentación se les va a compartir a los correos que nos brindaron a la hora que se inscribieron. Entonces, para que estén atentos y puedan repasar el material. Vamos a ver, nos pregunta Judy, en caso de vendedores, si una incapacidad no interrumpe el contrato laboral, ¿qué sucede con la comisión por ventas del periodo que estuvo incapacitado? Bueno, es que en este caso
La comisión se aplica en los eventos que usted realice. Si usted no tiene eventos registrados en ese momento, pues entonces no se le podría aplicar la comisión porque no habría forma de calcular cuánta comisión le correspondería. Quizá también ahí valga la pena aclarar nada más, Mike, que las incapacidades sí interrumpen la relación laboral, ¿verdad? Y en esa línea, igual, como dice Mike, y en eso sí tiene toda la razón, las comisiones en principio se pagan contra actividades específicas o metas específicas a las que tenía que llegar el trabajador, ¿verdad? Entonces, no tendría por qué tener relación alguna entre la incapacidad y la comisión, si el señor llegó a la meta específica o no llegó, ¿verdad? El pago es independiente de la incapacidad. Eh, Dice que también tienen una duda sobre el tema de la incapacidad. Si no interrumpe la acumulación de vacaciones, porque ha visto un escrito del Ministerio del Trabajo que supongo que dice que no acumula. Es que hay alguien más con el micrófono abierto, entonces no te escuché bien lo que estabas No, diciendo. No sé si soy solo yo. soy yo la que tengo nada más el micrófono abierto, pero tenemos afuera del edificio una manifestación, entonces están bastante escandalosos. Voy de nuevo. Dice que en el tema de incapacidad, si la incapacidad no interrumpe la acumulación de vacaciones, esa es la duda que tiene, porque vio un escrito del Ministerio de Trabajo, supongo que acá en la redacción quería indicar, donde dice que no acumula esas vacaciones la incapacidad. No, es que si usted está incapacitado no computa como vacaciones. No sé si la pregunta va en que, ok, no sé si lo que me quiere decir es que si yo estoy incapacitado por decir un mes, me incapacité todo el mes, si ahí yo debería acumular un día de vacaciones. Entonces no sé si la pregunta va en el sentido de que si yo me incapacité ese mes, si tengo ese mes de vacaciones. Si la Exacto. pregunta es esa, entonces la respuesta es no, tiene que llegar a las 50 semanas laboradas. Aquí es lo que les decía de lo que dice el código, pero también tenemos pronunciamientos y jurisprudencia de cómo se interpreta esto, porque el código dice que no, que no hay interrupción, pero jurisprudencialmente en la interpretación se ha dicho que sí hay esta interrupción. Entonces, si usted se incapacitó un mes, tienen que esperarse a que cumplir las 50 semanas para recuperar ese día, digamos, que no laboró. Ok, perfecto. Vamos a ver, nos consultan. Dice que tiene entendido que cuando el trabajador sobrepasa una incapacidad por un mes continuo, no se toma en cuenta ese mes para el día de vacaciones. Esa es la misma respuesta. Vamos a ver, dice qué sucede si por alguna situación acumulo vacaciones, se puede hacer un plan para disfrutarlas durante el año o se deben de tomar todas seguidas. Bueno, ahí, como les expliqué más o menos, se pueden fraccionar las vacaciones, siempre y cuando sean en 2 tractos como máximo. Usted podría tomar esas vacaciones, con el ejemplo que les di, unos días en Semana Santa y el otro a final de año, siempre y cuando ese sea el acuerdo que se llegue entre el patrono y el trabajador. El problema es cuando se fracciona en más de 2 periodos, ¿verdad? Que es donde podemos, que si llegara al Ministerio de Trabajo y Seguridad Pública a hacer una inspección de oficio o porque alguien no se siente conforme con la manera en la que le están fraccionando las vacaciones, porque son en más de 2 periodos, entonces ahí podríamos que tener una multa, ¿verdad? Al empleador, patrón. Y Judy también nos consulta. Si en una empresa se trabaja acumulativa, las horas del sábado se trabajan entre lunes y viernes. Para efecto de disfrute se computan 2 semanas, pero en el formulario de vacaciones, para efecto de disfrute, se computan 10 días. ¿Tiene alguna consecuencia para la empresa no tener constancia del disfrute de los sábados? Que trabaja de lunes a sábado. Bueno, Que sí, ella indica al principio que las horas del sábado se trabajan entre lunes y viernes. Entonces, no estarían, a lo que entiendo, no estarían Quizá trabajando te ayudo ahí, sábados. Mike.
Sí, efectivamente, si son jornadas acumulativas, ¿verdad? Se trabaja de lunes a viernes y entonces cuando se toman las vacaciones son 2 semanas, ¿verdad? Entonces el sábado realmente está ahí porque usted trabajó las horas del sábado de lunes a viernes. Entonces, si la pregunta es que si tiene alguna consecuencia para la empresa no tener constancia del disfrute de los sábados, yo diría que no, ¿ok? Porque necesariamente si ustedes tienen claro en el contrato de trabajo que se trata de jornadas acumulativas, no habría manera de que les reclamen eso a nivel judicial ni administrativo. Excelente, vamos a la siguiente. Dice, ¿con cuánto tiempo máximo de anticipación un patrono le puede pedir a sus colaboradores que presenten el plan de vacaciones del año siguiente? Este plan se está solicitando a finales de este año para el 2024. Y como siempre, responsabilidad de definir cuándo van a ser las vacaciones es del patrono, si si por políticas de la empresa, ¿verdad? Acuerdan, como no, usted como empleado, dígame usted cuándo usted quiere agarrar las vacaciones. Igual, tener en cuenta lo del fraccionamiento, ¿verdad? Que es sumamente importante, pero entonces depende de la política de la empresa, de con cuánto tiempo de anticipación tiene usted que pedir las vacaciones, ¿verdad? No es como que hay un plazo definido en el que usted antes de este tiempo tiene que definir cuándo va a tomar usted las vacaciones del próximo año. Lo que tiene que lo que tiene que tener es vacaciones, ¿verdad? O sea, que haya tenido 50 semanas de trabajar y que por ende tenga vacaciones disponibles. Perfecto. Y ahí, Maísa, entonces viene la siguiente consulta. ¿Qué pasa si el empleado no quiere irse de vacaciones el día o en el periodo que el patrono se las programó? Tiene que irse de vacaciones, porque como dijimos, es responsabilidad del patrono establecer cuándo la persona se tiene que ir de vacaciones. Entonces tendría que tomar las vacaciones cuando la empresa establezca que son las vacaciones. A menos de que pues sea una ocasión en específico y pueda convencerla con el patrono y si ambos están de acuerdo, pues entonces se puede tomar en otra ocasión, pero si no, entonces si la empresa dice, nosotros tomamos las vacaciones en fin de año porque se cierran operaciones, pues entonces el empleado tendría que irse de vacaciones porque se cierra operación. Perfecto. Acá nos hacen una consulta con respecto al horario rotativo. Nos preguntan cuántas horas se debe trabajar en ese horario. Sí, bueno, no estamos como hablando, ¿verdad?, de horarios rotativos. Sin embargo, tal vez la respuesta que le puedo dar es que las horas que se deben trabajar es las que están establecidas en cada jornada, ¿verdad? Si a nivel rotativo te toca una semana trabajar o un mes de 5 a 7 de la noche, ¿verdad? Entre 5 y 7, entonces lo máximo serían 8 horas porque es la jornada diurna. Si te toca trabajar entre las 5 de la mañana y las 7 perdón, entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana, entonces sería nocturna, ¿verdad? Y entonces no podría superar las 6 horas. Ahora, yo creo que normalmente los horarios rotativos son como para empleados de otra naturaleza, ¿verdad? Como de salud y demás. Entonces hay que entrar a conocer el caso particular para poder darle como la respuesta más concreta. Excelente, Fabiola. Venimos con una consulta de horas extra. Acá en realidad, ahora revisando también hay otra bastante interesante. Dice que qué pasa si uno labora horas extra y pide permiso un día. ¿Se le puede tomar esas horas extra para cubrir ese tiempo? No, lastimosamente no es posible. Como dijimos, el pago o la compensación por horas extra únicamente puede ser en dinero. Perfecto, sí, entonces eso también contesta a otra consulta que teníamos por acá, si se puede hacer ese canje por tiempo, pero entonces solamente es por pago con dinero. Exacto. Tal vez acá también nos pregunta Karen, ¿cómo define ella un puesto de confianza? ¿A qué le llaman confianza? Sí, bueno, la definición de empleados de confianza y otros como supuestos de trabajo están regulados en el código. Quizá esta no era como la intención del webinar y por eso no entramos a hablar sobre el tema, pero podemos tal vez planear como una
una nueva presentación, Catherine, y con la cámara para ahondar sobre el tema. Claro, podemos programar una para ir viendo ese tema en específico. Nos preguntan si las vacaciones pueden caducar, entendiéndose que las personas por diversas razones, ya sea por temas de trabajo, puestos estratégicos, presentación de informes, no pueden hacer uso o gozar de las vacaciones. O sea, de vacaciones, ¿verdad? Que es lo que hablamos, que no pueden, que no son acumulativas, ¿verdad? Después de 50 semanas de trabajo, usted debería tener 2 semanas de vacaciones porque además, si no, es lo que les habíamos comentado del síndrome de burnout. Puede ser perfectamente que lo que no puede hacer es agarrar 2 semanas seguidas, ¿verdad? Pero puede agarrar unos días. Como no son acumulativas, eventualmente tiene que agarrarlas. Puede ser que digamos que si usted le toca agarrar vacaciones el 1 de diciembre y no va a poder porque surgió una emergencia y hay que sacar, hay que correr con algún cliente, algún reporte o algo así, pues entonces no las agarra el 1 de diciembre, pero apenas salgamos de ese caso, agarramos las vacaciones, las podemos posponer, pero no pueden acumularse las vacaciones. Y esas Perdón, vacaciones, también para adicionar, las vacaciones no vencen, ¿verdad? Como dice Mai, en temas legales, lo correcto es que lo disfruten después de los 50 semanas y no podemos tomar como principio o como aceptable que se acumulen a lo largo de 5 años o 2 años o 3 años, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que venga un inspector de trabajo y sancione a la empresa por verificar que no se están disfrutando las vacaciones de forma correspondiente, ¿verdad? Que era la forma que explicaba Mike. Ahora, también hay que considerar que es un riesgo para la empresa. No, cualquier auditoría, ¿verdad? Le va a poner como un red flag a empresas que tienen vacaciones acumuladas, porque eso es una contingencia económica también, ¿verdad? Entonces, no es solo legal, es también un tema de la empresa, pero no prescriben. O sea, si el señor o la señora 10 años de trabajar para la empresa y nunca había tomado vacaciones, hay que pagarle los 10 años acumulados. perfecto. Vamos a ver, dice, ¿puede un colaborador trabajar 12 horas extra e incluso laborar un domingo? ¿O no? Porque ya tiene el máximo de horas, 12 horas entre semana. Y si usted, entre el, es que, digamos, si usted al día, el máximo de horas que usted puede trabajar, incluyendo las horas extras, son 12. Entonces, si usted trabajaba 8 horas diarias y realizó 4, o sea, necesita quedarse, no sé, 6 horas más, no va a poder, ¿verdad? Porque tiene que llegar hasta 12. Ah, no. Después de eso sería, Bueno, estoy en el webinar, por cualquier cosa. ya después de eso sería, Y yo creo que bastante bien, sí. Gracias a Dios. Perdón, me dice, ya, ahora sí, listo. que ya después de eso, la persona no puede para trabajar más de esas 12 horas diarias. Entonces el límite. Vamos a ver, dice, ¿qué pasa si por temporada se les indica que van a trabajar de lunes a domingo y se les va a dar alterno un día libre, sábado o domingo? Pero ese domingo que le tocó trabajar, ¿se paga diferente o se paga igual? Por temporadas le están diciendo que va a trabajar de lunes a domingo. Exacto. Y luego les van a dar un día libre alterno, ya sea sábado o domingo. Pero cuando trabajan ese domingo, cuando trabajan un domingo, ¿se les paga diferente o se les paga igual? Bueno, pues las horas, si el día libre, digamos, ese domingo no entra entre la jornada ni el horario, el domingo, entonces el domingo, ese día serían horas extra. Y como como ya nos había comentado Fabiola, las horas extras solamente se pueden pagar en dinero, no se pueden pagar como con un día libre. En temas del permiso de lactancia o derecho de lactancia, nos preguntan en relación a horas extras. ¿Cómo se puede manejar este tema con personal que tiene derecho de la lactancia? Y que las horas que se dan luego se deben aplicar horas extra compensando por este tema o por este permiso. Y me estaba hablando del el tiempo Ajá, que no les dieron el tiempo. no,
Si a la persona le dan el tiempo, luego este tiempo de lactancia lo debe la persona de complementar con horas extra o no aplica así. Ah, no, 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 jamás. O sea, la hora de lactancia es sagrada, ¿verdad? O sea, está dentro de la jornada ordinaria de la persona y entonces, si usted trabaja 8 horas y tiene una de lactancia, digamos que es la hora 5, la hora 9 es extra, ¿verdad? Si esa es su jornada contractual. Entonces, no sé si respondí la pregunta, pero creo que te queda claro. Perfecto. El pago de horas extra aplica solo para colaboradores que ganan de manera semanal. No, 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 para todos. ¿Ok? Perfecto. Si el colaborador aceptó laborar extras según la necesidad de la empresa y no se presentó a laborar, perdón, se puede amonestar. Correcto, sí se puede, eso sí, ¿verdad? Y creo que tiene que quedar muy, muy claro. Las empresas tienen que tener un protocolo de cómo se aceptan esas horas, ¿verdad? Como en todo el derecho laboral, la documentación y la prueba es esencial. Entonces, es importante que si usted le va a solicitar a un patrón horas extra, perdón, a un empleado horas extra, eso quede documentado junto con la aceptación de la persona, porque ahí se constituye una obligación. Dice, si el colaborador cuenta con una jornada diurna, ¿qué pasa si trabaja hasta la madrugada? Las horas, ¿cómo se pagan? Bueno, como dijimos, primero, si tiene una jornada diurna, significa que lo más que pudo trabajar era hasta las 7 de la noche, ¿verdad? En términos de lapso de jornada diurna, por decirlo así. Entonces, no sería posible 7, 8, 9, 10, una jornada de 8 horas, terminando a las 7, 8, 9, 10, 11. O sea, lo más tarde que pudiera trabajar ese día es hasta las 11 de la noche. No sería posible que trabaje en la madrugada, ¿verdad? Porque eso ya sería ilegal, ya superaría las 12 horas establecidas como máximo por día. Perfecto. En el caso jornada 4/3, el quinto día sería extra doble por ser día de descanso. Bueno, sinceramente no, como la jornada 4x3 no ha sido todavía aprobada en plenario, quisimos valorar un poquito lo de las horas extra, pero no tengo la respuesta para esa pregunta en este momento. Esto, Fabiola dice, vamos a ver, si el trabajador gana por semana, nos dice Vanessa que ella cree que el cálculo de extra se hace entre 26 y no 30, no sé si está correcto. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Es que no la escuché. Sí, si el trabajador gana, se le paga por semana. Vanessa nos dice que ella cree que el cálculo de estas horas extra se hace entre 26 días y no 30 días, si está correcto. No que yo entienda, que yo sepa siempre se hace entre 30. No, esa es como independientemente, ¿verdad? Del tipo de pago, porque si gana por semana es un asunto de método de pago, pero no de jornada, ¿verdad? En temas de mensualidad. Perfecto, para que lo tomen ahí en cuenta. Dice, si tengo una contratación por 3 meses y antes de finalizar el contrato o al día siguiente de su finalización se le contrata por tiempo indefinido, ¿se debe liquidar a la persona o es continuidad? Aisha, ahí, tal vez si repites el principio, porque cuando te pones en mute y luego regresas, no se te escucha lo primero que dices. Los términos del contrato son diferentes. El primero era por un tiempo determinado y ahora vamos a trabajar en otra modalidad. Entonces, no hay continuidad. O sea, terminamos un contrato y firmamos otro. No estamos renovando el mismo, como decir, lo vamos a contratar otra vez por tiempo definido. Es un contrato distinto. Ahora, si la persona laboró en un feriado y además realizó extras, ¿cómo se deberían de pagar esas horas extras? Pues, no. ¿Me puede repetir la pregunta?
¿Me puede repetir la pregunta, Sí, Catherine, claro. por favor? La persona labora en un día feriado y además de laborar en el día feriado, realiza extras. Entonces, ¿cómo deben de pagar esas horas? Realmente yo diría que tendría que considerar el costo de la hora ordinaria, porque es que el cálculo es por mes, ¿verdad? Por hora diaria, normal, no implica, digamos, cuánto ganó ese día particularmente. Vamos a ver, buscar por acá. Bueno, acá en temas de liquidación nos preguntan si un trabajador, ¿qué pasa si un trabajador nunca fue por el pago de la liquidación y ya pasó un año? Bueno, no es el tema de, ¿verdad? Del webinar, pero ese es el periodo de prescripción, ¿verdad? Un año desde el momento en el que él tenía derecho a reclamarlo. Entonces, podría pensar la empresa que ya no tendría que hacer frente a ese pago. Perfecto. Vamos a ver. Nos preguntan, si se pagan las vacaciones a los trabajadores, ¿se debe reportar ese pago a la caja o solamente se realiza el depósito? Estamos hablando Maisha, ahí no te escuchamos, no te hemos escuchado nada, no te hemos entendido nada de qué pensaste. si me escuchan. Ujú. Ahora sí. Ok, no, porque en este caso, la manera en la que aplicaría que la persona se le pagan las vacaciones es si la persona la despiden, o si la persona renuncia y tenía días de vacaciones acumulados y no ha hecho disfrute, o sea, no ha hecho disfrute de las vacaciones en su totalidad, entonces esos días a los que tenía derecho se le cancelan. Pero si la persona no hay una terminación del contrato y nada más toma las vacaciones como las tomaría normalmente, ese pago está contemplado en el salario, ¿verdad? O sea, si usted no fue a trabajar esos días porque tenía vacaciones, igual se les pagan como si los hubiese trabajado. Perfecto. Nos pregunta Karen, ¿cuántos años de cesantía es lo máximo que debemos pagar? Si hay un mínimo. Más de 8 años. O sea, 8 años es el límite. 8 años es el máximo. Ajá. Ujú. Buscar alguna otra pregunta por acá. Vamos a ir revisando, a ver que no se repitan preguntas. Nos preguntan, cuando hay una licencia por maternidad, ¿se acumulan vacaciones en los 4 meses de licencia? Sí, sí, correcto. Eso no interrumpe el contrato. Las licencias de ningún tipo interrumpen el contrato. La incapacidad sí, ¿verdad? La, la, mm, la licencia de maternidad no es una incapacidad. Entonces, la incapacidad interrumpe, pero la licencia de maternidad no. Si el patrono despide a un trabajador con responsabilidad patronal y decide enviarlo a vacaciones, ¿es permitido? Teniendo en cuenta que el colaborador tiene 6 meses de trabajar para la empresa. Si decide, o sea, que no las tome, se las pagan, mientras que se las cancele. Aquí lo que entiendo es que pregunta y decide enviarlo a vacaciones. Lo despide con Para responsabilidad que no patronal y trabaje luego lo en parte envía. del preaviso, es básicamente la pregunta, para que tome las vacaciones y no cancelárselas dentro de la liquidación. Y eso sería permitido. Sí, sí se puede. En el caso de jornadas acumulativas y que deban trabajar extras los días sábados por necesidad del negocio,
se deben de pagar a 1.5 por hora o doble. Perdón, es que estoy teniendo problemas con el audio, no sé por qué. Sí, le repito la pregunta. En el caso de las jornadas acumulativas y que deban de trabajar extras los días sábados por una necesidad del negocio, estas horas extras se deben de pagar a 1.5 o al doble. Correcto, a 1.5. Ya revisé acá y efectivamente cuando son feriados, las horas extras se pagan a 1.5, pero considerando la hora doble, por decirlo así. Entonces, hay que hacer la diferenciación, ¿verdad? Entre una jornada acumulativa y un sábado, que no es feriado, se pagaría 1.5 de la hora ordinaria. Si es feriado, se paga 1.5 de la hora doble. Muchas gracias. Vamos a ver, dice, si una persona trabaja jornada acumulativa de lunes a viernes y pide 6 días de vacaciones, ¿se toma en cuenta el sábado o tendría vacaciones al lunes siguiente? No, Sí, perdón, dale, Fabiola. perdón, May. Sí, no, eso creo que ya lo contestamos también, ¿verdad? O sea, el sábado, al ser jornada acumulativa, realmente no se trabaja, pero las horas del sábado sí fueron laboradas. Entonces, el sábado se considera dentro de las 2 semanas. Entonces, no es que del viernes brinco al lunes. Por eso, creo que una participante decía que ellos lo computan a 10 días, porque son 10 días efectivos, 5 y 5, ¿verdad? Es lo correcto. Perfecto. Acá Jennifer nos hace una pregunta interesante. ¿Qué sucede si un colaborador no tiene vacaciones disponibles para el cierre operativo de fin de año y la empresa va a cerrar por completo? Pues en ese caso que sí puede suceder, cuando empieza el otro año, ¿verdad? Va con números negativos, o sea, por decir si le hicieron falta 2 días para poder cumplir, o sea, tiene menos 2 días, digamos que no le alcanza, tiene menos 2 días. Enero y febrero, con enero y febrero ya empezaría el cero nuevamente. Perfecto, vamos a ver. Nos preguntan si de casualidad ustedes tienen a mano en cuáles artículos se indica que las extras se pueden pagar solamente con dinero. Claro, ya le doy el número exacto del artículo. Si tú estás, dígame y me da un espacio cuando tenga el artículo exacto. Perfecto, no hay problema. Vamos a ver. Preguntas que no se repitan, que no hayan contestado por acá. Con respecto al cálculo de pago de vacaciones disfrutadas, ¿cómo se haría en el caso de colaboradores que comisionan y tienen pagos de horas extra? Las vacaciones y las horas extras son temas apartes, ¿verdad? Las vacaciones de 50 semanas laboradas continuas, 2 semanas de vacaciones. Si no cumplimos ese año, entonces un día por mes laborado. Las horas extras no tienen nada que ver. Perfecto, vamos a ver qué tenemos por acá. Tal vez sí a Nelcy, bueno, Nelcy nos hace una consulta nuevamente porque no le quedó claro, entonces para que le podamos dar la respuesta nuevamente, dice, si un colaborador tiene una jornada de 12 horas diarias, pide permiso 4 horas en la mañana, en este caso él completaría sus 8 horas ordinarias y después serían extras. Más bien, consulta que si en este caso él completaría sus 8 horas ordinarias y después comenzarían a aplicar las extras. O por el contrario, solo le pago 4 horas ordinarias y las demás extras. No habría extras, porque si usted me está diciendo que 12 horas, o sea, si la persona está en el 4x3, que todavía no ha sido probado, ¿verdad? Está en análisis, la persona está en 4x3 y trabajaba 12 horas y pidió permiso para faltar 4 horas y luego retoma para seguir trabajando, ahí no estaría bajo horas extra, ¿verdad?
porque no está trabajando más. Primero, en 4x3, probablemente no se puedan pagar los extras, porque si el máximo de horas que usted puede trabajar al día son 12 horas, y usted ya está trabajando 12 horas, impide la posibilidad de que hayan extras. Si lo que me está más bien diciendo es que la persona trabaja 8 horas, pidió 4 horas, y después de las 7 de la noche, digamos que es cuando se termina la jornada diurna, se puso a reponer esas 4 horas, no está trabajando horas extra porque no trabajó las primeras 4 horas. Perfecto, vamos a ver, dice, entonces al finalizar el contrato por tiempo definido, debo pagarle al empleado vacaciones, aguinaldo, no se le paga preaviso y no cesantía. Correcto. Perfecto. Vamos a ver qué tenemos. Perdón, Catherine, nada Ujú. más para contestar la pregunta anterior que iba a revisar el artículo específico. Realmente no es un artículo, sino es, como decía Maya al inicio, la jurisprudencia y las directrices o interpretaciones que al respecto ha dado el Ministerio de Trabajo. Voy a poner en los comentarios de las preguntas el número de la directriz de asuntos jurídicos del Ministerio de Trabajo para que busquen ahí la información donde dice que no se puede pagar en dinero, solo se puede pagar en efectivo las horas extras. Muchas gracias, Joel. Ujú. A ver, porque acá tenía una. Melanie nos dice que no le queda claro la respuesta cuando se trabaja el límite de extras entre semana y viene el domingo. ¿Es legal que venga un domingo a laborar? Sí se podría, pero tiene que pagarle a tiempo doble y excepcionalmente. Perfecto, vamos a ver, porque aquí ya veo algunas que ya han contestado y que se repiten. Ujú. Y lo último, Fabiola, es lo que comentaste sobre las horas extra. Y pues entonces ya me parece que ya fuimos abarcando todas o la gran mayoría. Ya por temas de tiempo, vamos a dar por finalizado la charla el día de hoy. Agradecerle a Maisha y a Fabiola y a la empresa ERP Lawyers, asociadas a la Cámara de Industrias, por acompañarnos el día de hoy, por estar con todos ustedes. Aquí les recuerdo que tienen los contactos de la empresa para que los puedan contactar y hacerles las preguntas ya un poco más específicas que ustedes así requieran. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados durante la mañana de hoy y esperamos vernos en la próxima semana y en las próximas charlas. Hasta luego. Muchísimas gracias Muchas y gracias. buen provecho. Muy amable. Gracias, hasta luego.